Entonces, una cosa que a mí me ayuda con la nube negra es que yo sé 100%, bueno, 99.9, porque 100% solo sabe Dios, que hay un gran componente de orgullo. ¿Y cuál es el orgullo de la tristeza? Bueno, que yo merezco más. ¿Por qué Josué es buen mozo y yo salí feíto? Entonces me siento feo, porque yo considero que yo debía haber sido creado más buen mozo. Y eso me deprime. Sí, pero él quiere el tamaño suyo. Porque así es la vida, así es la vida, así es la vida. Porque la vida compensa. La vida compensa. Mi esposa, Eso es falso testigo. mi esposa me decía, Eso se fue a la yugular, dice. o sea, la gente me ve y me ve con María Luisa como, oye, esa esposa tan bonita. Entonces María Luisa decía, no lo dejen hablar. Claro, porque el feo tiene que defenderse aunque sea hablando. La vida compensa. Pero la realidad es, fuera de relajo, que sí es una manifestación de orgullo, que en algunas personas tienen componentes, una mujer que pare y sus hormonas le cambian, el postpartum depression, o una persona que, no sé, el cerebro le vino, el mío vino descompuesto, pero diferente. O sea, hay situaciones que son del cuerpo, somos alma y cuerpo, pero hay un gran componente que tiene que ver con el pecado, con nuestro orgullo, con esperar más o creer que merecemos más. Y por eso la Biblia nos manda a renovar nuestro entendimiento todo el tiempo. Hay gente que son felices de naturaleza. Mi esposa, Josué, y mi esposa, yo no sé de quién tú lo heredaste, mi esposa lo heredó de su padre. Son felices, se puede estar acabando el mundo. Yo le digo a la gente, mi esposa no me pelea, la gente no me lo cree. Tenemos 36 años de casado, no me pelea. Que no. No me pelea. Yo le pregunté un día, pero ¿sabe? Oye la razón. Le pregunté un día, mi amor, pero tú no me peleas, ¿por qué tú no me peleas? Y ella me dijo estas palabras, no estoy exagerando, porque a los locos no se le hace caso. Pero nació así. Nació así. La verdad. O sea, nació así. Pero bueno, por cierto, ¿de cuánto tiempo es esta? No ha funcionado. Debo- 11:50. A la hora que se 11:50, pero si a las 12 tú todavía estás hablando, el hermano se va a comer. Pero a las Eso me dijo Samuel Nina. Samuel, ¿hasta cuándo el sermón? No, tú puedes, todo lo que tú quieras, a las 12 nosotros nos vamos. O sea que está bien, yo entiendo. En esta parte, y por cierto, gracias hermanos por su acogida, me da mucha alegría ver primero el lugar lleno, también ver caras nuevas, veo las de la vieja guardia, pero también ver caras nuevas, eso me da mucha alegría. Y a los que están visitando, sigan viniendo, llegaron a una buena iglesia. Yo tengo 45 años profesando la fe. Empecé en el año 1980, casi 45. Y he conocido muchas personas, muchas iglesias. Al pastor Josué lo conozco desde el 1984. Y hay una cosa y lo he dicho antes, pero lo voy a repetir. Yo valoro mucho las cosas que son probadas por el tiempo. Salen modas, salen figuras, personajes, trends, como se dice. Pero las cosas que son probadas por el tiempo, yo les doy mucho valor. Y una persona que se mantiene sirviendo al Señor toda su vida. Ahí están los padres de Teresa, míralos ahí. Esas cosas para mí son impresionantes. Primero me recuerdan la fidelidad de Dios, que Dios preserva. Nosotros perseveramos. El que persevere hasta el fin será salvo. Sí, pero perseveramos porque somos preservados por el poder de Dios. Dice Primera de Pedro, una combinación. Donde Dios lo hace todo. Él pone el querer y el hacer por su buena voluntad. Entonces a mí eso yo le doy mucho valor. Y Josué, desde que yo lo conozco, ha estado envuelto en la obra de Dios y es hijo de personas envueltas en la obra de Dios. Y Teresa ha estado envuelta en la obra de Dios. Yo no la conozco tanto tiempo como a su esposo, pero es hija de misioneros que tienen más tiempo en la obra de Dios que yo de vida, y yo soy un viejo. Eso es mucho decir. Hoy quiero compartir con ustedes en la escuela dominical. Bueno, como esto es una escuela dominical y me dijeron que podía usar
Where is it? Ah, míralo ahí. Si un perro me muerde. Mi esposa me hace lo mismo. Mi amor, ¿dónde están los lentes? Pero ya yo aprendí. Yo decía, no los encuentro. Y ella venía siempre y los sacaba. De donde yo estaba mirando, míralo ahí. Ya yo aprendí. Yo le digo, están aquí, mi amor, pero yo no los veo. No quedó mal. Entonces, hoy quiero hablarles de la misericordia. Del compromiso con la misericordia. Que quizás pega con el tema de la gratitud. Uno es agradecido cuando se sabe merecedor, no de nada, no. Merecemos lo peor. Merecemos el juicio de Dios, porque nacemos pecadores. Pero Dios nos hace sus hijos y nos colma de bendiciones y de misericordias. El que peor esté aquí, me refiero a una persona creyente, el peor, tiene problemas matrimoniales, problemas de salud, problemas con un hijo, problemas financieros. El que peor esté, está mejor, infinitamente mejor, que la persona que esté ahora mismo en un yate paseando por la bahía de Biscayne en la Florida, si no tiene a Cristo. Nosotros tenemos tesoros eternos. Y esta vida es breve. Cuando uno es joven, uno piensa, cuando yo tenga 30 años. Y cuando tiene 62, 40 años parecen así. Como un soplo. La vida es muy breve. Y nuestra eternidad, nuestro periodo sin tiempo, está garantizado y comprado con Cristo. Somos herederos de Dios, coherederos con Cristo. El que peor esté aquí es recipiente de las misericordias más grandes. Y eso nos lleva a ser agradecidos y nos demanda ser misericordiosos. Mateo 9, yo escribí 8, es 9, perdón. Mateo 9, 9 al 13. Al pasar Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, sentado en la mesa de impuestos, y le dijo, sígueme. Y levantándose, le siguió. Y estando Jesús sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores venían y se reclinaban con Jesús y sus discípulos. Al ver esto, los fariseos dijeron a sus discípulos, ¿por qué come tu maestro con publicanos y pecadores? Pero cuando lo oyó, dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos, sino a pecadores. Nuestras prioridades, lo que es importante para nosotros, hasta inconscientemente nos gobierna. Estamos diseñados así. Cuando uno anda en un sitio y tiene que ir al baño, puede pasar por la tienda de joyas más hermosas, por la tienda de automóviles más grandiosa, puede llegar al hotel más majestuoso y desde que entra lo primero que dice, ¿dónde está el baño? Porque esa es mi prioridad. Nosotros, como creyentes, somos personas moribundas, rodeados de personas moribundas. Richard Baxter, el puritano, dijo eso. Nosotros predicamos el evangelio como personas que estamos muriendo a personas que están muriendo. Esa es la realidad, estamos muriendo. Cada segundo que pasa, estamos más cerca del día de nuestra muerte. Que si somos creyentes, no es muerte, es cuando empezamos a vivir. Es cuando nuestro cuerpo se deshace y recibimos de Dios un edificio no hecho de manos en los cielos. Amén. En este contexto, donde Jesús está llamando al principio de su ministerio a quienes seguirles, Mateo nos relata cómo él mismo fue llamado. Y es fascinante porque Mateo nos dice, mi llamamiento. Él lo pone en tercera persona para no hablar de sí,
Porque el propósito de los evangelistas, el propósito de los predicadores, no es hablar de nosotros mismos. Yo hablo de mí para usarme de mal ejemplo. Y lo hago adrede. Busco mis malos ejemplos. Primero para que ustedes sepan que el que les habla es igualito a ustedes. No tiene nada especial, nada diferente. No vive en un escalafón distinto. No tiene una gracia ni una aureola especial. Es un siervo igual que ustedes. Pero segundo, para que recuerden que así como Dios tiene compasión y gracia conmigo, también la tiene con ustedes. Es lo mismo. Y Mateo habla en tercera persona de su llamamiento. Y en ese llamamiento hay algo fascinante. Mateo era un colector de impuestos, un publicano. Y un publicano era una persona que tenía varias características que lo hacían un ser odioso. Por supuesto que a nadie le gusta pagar impuestos. Ahí viene el abril 15. Ustedes saben lo que vivimos en este país, que hay dos cosas ineludibles. Morirse y mandar ese papelito en abril 15. En algunos casos a uno le devuelven. Qué bueno cuando devuelven. Pero a veces hay que pagar. Entonces yo hago mis impuestos con TurboTax. Y lo hago temprano. En enero ya yo tengo mi cosa lista. Yo llevo mi número desde el principio. Entonces, cuando hay que devolverme, de una vez lo mando, para que me devuelvan. Pero este año me tocó pagar. Lo envío el 14 a las 12 de la noche. Yo no quiero dar mi dinero. Y con pique. O sea, Los que hacen TurboTax o algún software de eso, saben que siempre el programa te dice, estoy tratando de buscarte la mayor cantidad de deducciones posibles, para que pagues menos. Y la bolita dando vuelta, y sí, consígueme para pagar menos. Los publicanos eran exactamente lo opuesto a TurboTax. Los publicanos eran unos judíos que colectaban impuestos para Roma. Y el negocio de ellos era redondo. Tú llegabas, oye, yo gané tanto. No, tú debes tanto. Y te sacaban la mayor cantidad posible de impuestos. Cuando iban donde el tribuno romano, decían, no, pero Josué no debe tanto. Él tiene esta deducción, esta deducción. Entonces, todas las deducciones de Josué se las argumentaban al tribuno romano, le pagaban menos al romano y la deducción de Josué era para mi bolsillo. Y así se hacían ricos. Eran por eso odiados. Además de ser odiados por cobrar impuestos, eran vistos por los judíos como los traidores. Imagínense, es una imaginación, que los chinos nos conquistaran, invadieran y esto se vuelve propiedad de los chinos. Y hay personas que aunque sean norteamericanas, trabajan cobrando impuestos para los chinos. Usted lo ve como un traidor a la patria. Eso era un publicano. Un publicano era un traidor que cobraba impuestos para el imperio opresor. Jesús pasa por una mesa llena de cobradores de impuestos y a uno le dice, hey, ven, sígueme. Y Mateo, yo me lo imagino, mi imaginación a veces es muy volada, pero yo me imagino el caso de Mateo. ¿A mí? Sí, ven. Y dice el texto que Mateo se levantó, dejó la mesa y le siguió, sin averiguar. Algo había conocido ya Mateo de Jesús, obviamente. Un publicano era una persona inteligente. Sabía de números, sabía de leyes, sabía tratar con personas. Y Mateo le dice, Señor, yo quiero hacer una fiesta esta noche en mi casa y invitar a todos los amigos míos. Los dominicanos decimos, a todos esos tigres de ahí que cobran impuestos. Ah, sí, hazla. Y Mateo hace una fiesta en su casa y llama a todos sus amigos de la calaña y de la mala calaña que eran los cobradores de impuestos. Y ahí se sienta Jesús a la mesa y dice el texto, se reclinó a la mesa con ellos. Hay otro elemento cultural que uno tiene que entender. Nosotros comemos en mesas y cada cual en su plato, como estábamos hoy. Cada cual tiene su plato y come en su mesa. ¿Alguien aquí alguna vez ha comido entre japoneses o coreanos o chinos? Comen en una mesa y uno va comiendo. Y uno pone su palito y va pasando. Y el japonés está comiendo. ¡San, trata! ¡Prueba eso! Y te va pasando. Y la gente se va pasando la comida.
de una mesa común. Y la gente comía arrellanada, no en una mesa sentado formal. No, arrellanadito en la mesa, hablando con el otro y pasándose plato. Era una camaradería. Comer era parte de la socialización de la cultura. Yo tenía un profesor de maestría. Yo no digo que eso sea verdad, pero él decía, pero el Señor no podía ser un hombre flaco. ¿Por qué tú siempre ves los evangelios y estás comiendo con alguien? Eso era parte de la cultura, el comer. Nosotros teníamos un pastor judío en Cornerstone. Era judío convertido. Y uno iba a la casa de ese pastor. Y él invitaba a esas dos filas. Y uno salía con bandejas de comida. Dice, Jason, pero tú estás haciendo comida para la iglesia entera. Ah, no, es que mi abuela era así. Nosotros hacemos mucha comida. Y que sobre, y que se lleve a la gente, y que sobre, y que sobre, y que sobre. Eso es su cultura, comer no comer mucho, pero ser abundantes. Y eso era parte de su fiesta. Y los fariseos, cuando vieron aquello, imagínense al Señor arrellanado en una mesa, pasándose plato. Jesús, prueba ese. Rabí, prueba ese es bueno. Cómete ese pancito, lo hizo mi suegra. Cómetelo, no envenena. Imagínense. Los fariseos eran los farash. Palabra fariseo. Separados. Josué no sabe lo que yo voy a describir, pero tú nos conociste así. Yo me convertí en un sistema bautista fundamental independiente. Si alguien viene de esa corriente me entenderá. En los años 80, todo era del diablo. Todo era separado. Y yo recuerdo que yo me separé de todo y de todos. Esa era nuestra secta. No nos juntábamos ni con los pentecostales. Porque cristianos éramos nosotros y los que pensaban como nosotros. Y los fariseos eran los farash. Empezaron bien, empezaron desde la época de Esdras. Eran los maestros en la sinagoga, estudiaban la ley, la recolectaban, la copiaban. Pero con el tiempo empezaron a desarrollar un sistema de castas, donde ellos eran los santos, los rabinos, los reverendos, y no se juntaban con el pueblo. Y llega uno que es un rabí, se identifica como maestro, le dicen rabí, no es de la escuela de ellos, y se sienta ahí en la mesa a comer y a beber vino. Y le decían, pero tú, este es un glotón y un bebedor de vino. Es un amigo de los publicanos y de los pecadores. Es lo que dice el texto. Eso es tan escandaloso que hasta hoy día, a nosotros los que predicamos, que somos fariseos en recuperación. Yo soy un fariseo, por cierto. Esa es mi liga. Josué yo siempre lo vi como muy liberal. Desde joven, él llegaba con su pelo largo y su barba. Tipo se ve raro. Y con jeans, en esa época era pecado usar jeans. Josué llegaba con sus jeans a los seminarios pastorales. Sí, no. Y dice, ¿y ese? Y entonces uno miraba, ¿y ese rubito quién es? No, viene una iglesia ahí de que es templo evangélico. Bueno, así era. Yo estoy ahí todavía. Estoy tratando de recuperar. Dios me mandó una esposa totalmente de esa liga para ayudarme, pero yo no he resuelto eso. Yo soy en mi corazón un fariseo que me da susto y yo soy de los que hace esto. Lo voy a leer. Nosotros cuando predicamos ese texto decimos, sí, Jesús estaba y los fariseos decían que era amigo de los publicanos y de los pecadores. Pero eso era una percepción, porque él no era amigo de ellos. Él estaba ahí como una influencia santificadora. Porque nosotros no entendemos cómo es posible que Dios encarnado se sentara a comer y a beber y a reírse con publicanos y pecadores. Estoy diciendo con eso que Jesús pecaba y que Jesús iba a los bares y que Jesús vivía una vida licenciosa. No, yo no lo estoy diciendo. Yo estoy diciendo lo que dice el texto. Y estoy diciendo lo que decían los religiosos fariseos, Edwin González, bautistas fundamentales independientes de Jesús. Que a lo mejor hay alguno aquí así, a lo mejor no. Lucas 15:1, misma acusación.
venían a Jesús los pecadores y los fariseos murmuraban. A los discípulos se lo decían, pero tu maestro come con los fariseos, con los pecadores. Y Jesús le hace la parábola de la oveja perdida, de la moneda perdida y del hijo pródigo. Porque él era amigo de los publicanos y los pecadores. Era tanto así que ellos venían donde él. Ellos lo llamaban, Rabí, ven. O iban donde él estaba. Hay un himno que me gusta mucho. Como ustedes hablan inglés. Yo lo traduje en español, pero no suena. Pero es el de Hallelujah, what a Savior. Friend of sinners, what a name. For the Son of God who came, ruined sinners to reclaim. Hallelujah, what a Savior. Amigo de los pecadores, qué gran nombre para el Hijo de Dios que vino a rescatar pecadores perdidos. Ese es Jesús. Dice Hebreos 2, 17 y 18, era necesario que en todo, se hiciera semejante a sus hermanos para que sea sumo sacerdote, misericordioso y fiel en lo que pertenece a Dios. La misericordia no quita su santidad y su impecabilidad, pero fue hecho semejante a nosotros para que fuese misericordioso, fiel en lo que pertenece a Dios, para propiciar los pecados del pueblo. Jesús, Dios encarnado, santo, santo, santo es el Señor Dios de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Juan 12 dice que Isaías dijo eso cuando vio su gloria, hablando de Jesús. A quien los querubines le decían santo, santo, santo Jehová de los ejércitos. Ahí estaba Jesús, el Dios Trino. Y después en Hechos 28 Lucas nos dice que el Espíritu Santo fue el que le dijo a Isaías, ve y predícales, aunque no te oigan. Texto muy claro sobre la Trinidad. Pero mi punto es que el Dios que lleva a Isaías a temblar y a decir, soy hombre muerto, mis ojos han visto al Rey, es ese que está ahí con amigos de los pecadores y de los publicanos, que se sienta a comer y beber con ellos. Él no pecó, ni hubo engaño en su boca. Pedro lo dice. Cordero inmolado, inmaculado, sin tacha y sin contaminación. Amigo de los pecadores, comía con ellos. Jesús no se preocupaba de su testimonio público con la religión. A Jesús le importaba un bledo lo que los fariseos y los escribas pensaran de él. Él dijo, yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pueden pensar lo que bien les parezca. En el himno que cantaron al final, que era un himno inmerecedor, que me dijo tu hijo, no, eso, nosotros lo teníamos así, Dios quiso que se combinara el sermón con ese himno. Hubo un momento que yo quise levantar la mano y abrir mis brazos y cantar. No lo hice porque yo no quería que ustedes pensaran que yo soy algún carismático, pentecostal, levantabrazos, emocionalista. Pero a Jesús eso no le importaba. Jesús hubiera levantado los brazos y quién sabe cuántos aleluya vocea él mismo, oyendo el himno. Se lo está diciendo un fariseo que está tratando de bregar con eso. Tengo décadas tratando de sanarme del fariseísmo, que aún lo llevo. Pero ese es el contexto de las palabras. Por eso cuando Jesús lo oyó, dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Vayan y aprendan lo que significa la parábola. Misericordia quiero, no sacrificio. ¿Y cuál es la ilustración? La medicina para los enfermos. Hoy creo que había café, té, no sé si había refresco, pero había agua. No vi ahí un termo que dijera Robitussin. Pudieron haber servido, o Benadryl. ¿Por qué? Porque eso sabe a rayo. O sea, el que ha probado un Robitussin sabe que eso sabe horrible. Un Benadryl es una cosa que tú dices, pero no, uno se tapa la nariz.
Pero a las 2 de la mañana, cuando uno está tosiendo y con fiebre, eso es un sabor deleitoso. Porque me quita la tos y me deja dormir. ¿Sí o no? Los sanos no tienen necesidad de médicos ni de medicinas, sino los enfermos. Y Jesús dice, yo vine a llamar a enfermos. ¿Sabe cuál es el problema que nosotros tenemos? Que nosotros no sabemos que estamos enfermos. Uno cree cuando se convierte que uno entendió el Evangelio. Quien les habla tiene 45 casi habiendo entendido el Evangelio y como 40 de esos predicando. Y por las mañanas a veces le digo, Señor, yo no sé cómo agradecerte ni cómo decirte y pedirte otra vez, sálvame. No es que yo creo que la salvación se pierde, es que mientras más pasa el tiempo, uno más entiende cuán grande es nuestro pecado, pero cuán grande es la gracia de Cristo. John Newton, cuando se estaba poniendo viejito y le estaba dando senilidad mental, se paraba en el púlpito y se le iba. Eso le va a pasar a Josué y a mí algún día. Vamos a parar en el púlpito y se nos va a ir, se nos va la pelota. Y cuando a John Newton le pasaba y él se daba cuenta. Yo tenía una tía que le dio Alzheimer y ella me decía en los principios, mijo, estoy hablando disparate. No, tía Gladys, sigue, todavía va bien. Ella misma me preguntaba. Y él cuando se daba cuenta, decía, a mí se me están olvidando las cosas. Pero hay una cosa que no se me olvida. Que yo soy un gran pecador. Y que Jesús es un gran salvador. Mientras más viejo uno se pone, más lo entiende. Y ese es el contexto de las palabras. Y Jesús le añadió, yo quiero misericordia, no sacrificio. Nuestros esfuerzos religiosos no añaden nada. Y aquí, si le daño la fe a alguno, me voy a alegrar que se la dañe. Ustedes piensan que porque leen la Biblia todos los días y oran y hacen el devocional, Dios dice, qué bien, está leyendo la Biblia y haciendo el devocional. Y yo me voy para mi trabajo contento, porque Dios se agrada de que yo leo la Biblia todos los días. ¿Ustedes creen eso? Si ustedes creen eso, están creyendo una herejía. ¿Ustedes creen que porque no le hacen mal a nadie y porque vienen a la iglesia el domingo, ¿saben lo que es ir a la iglesia a las 9 de la mañana? Ustedes son héroes. No, porque yo estoy haciendo lo que a mí me gusta. O sea, para mí esto no tiene mérito. Dios sabe, yo se lo digo a la gente. No es que para mí predicar ese es mi juego de golf. La verdad, yo estoy haciendo lo que me gusta. Mientras tú me des comida, olvídate. O sea, hay comida, olvídate de eso, olvídate. Komatsu paga y yo hago lo que me gusta. Aquí esto no cuenta, pero ustedes que se sientan ahí a oír y salen de su casa algunos a las 8, se tienen que levantar a las 7, oscuro, con frío. Y ustedes a lo mejor dirán, qué fiel soy cuando pasan por uno del vecino, míralos ahí, carnales, durmiendo. O uno corriendo, sigue ahí que te va a quemar en el infierno con ese cuerpo. Yo no, Señor, yo voy a la iglesia. ¿Te sientes eso? Entonces estás creyendo una herejía. Solo Dios se agrada. Solo con la obediencia y la justicia de Cristo. Solamente. Amén. Y esa ya tú la tienes si eres agradable a Dios. Nada te falta. Dice Pablo, estamos completos en Él. Completos. Ay, pero ¿por qué hay que obedecer? Porque es un deleite obedecer. Por favor, porque hay que comer. Hay que comer para estar vivos. Qué bueno comer con hambre. Que le da uno, hasta un calambrito le da uno aquí en los buches. ¿No lo siente el calambrito que le da uno? Y uno come así con ese gusto. Pero hay que comer para estar vivo, pero es un deleite. Hay que respirar para estar vivo. Qué bueno es respirar. Qué malo cuando uno tiene un ataque de asma. El obedecer para el cristiano es un placer, pero no le añade ni justicia ni nada delante de Dios. Estamos completos en Él. Por eso, debemos estar comprometidos a ser misericordiosos. ¿Y quién es nuestro paradigma? Jesús. ¿Quién es nuestro ejemplo? Jesús. ¿Qué hizo Jesús con la samaritana? No tienen una vecinita así. O una gente en Facebook. Tú dices, diañe, pero esta cambia de novio cada 3 meses.
No la tiene. Una prima, una sobrina, una tía, o una gente que recuerdan de su juventud. Todo el mundo conoce a alguien así. Y se encuentra Jesús con la samaritana en el pozo, que le daba tanta vergüenza a la samaritana que fue a la hora que no iban las mujeres a buscar agua. Oye, dame agua. Porque uno lo lee bonito en el Evangelio. Mujer, dame de beber. Mira, dame un chin de agua. Tengo sed. Tú me pides a mí agua. Tú, judío, me hablas a mí. Sí, dame agua. Y entran en la conversación. ¿Llama a tu marido? No, yo no tengo. No, yo sé. 5. Y el que tiene ahora no es tu marido. El Señor sabía quién era. ¿Cómo la trató? Llegó al pueblo diciendo, yo creo que encontré al Mesías. Me dijo todo lo que yo he hecho. Y por ella se convirtieron los samaritanos. ¿Qué hizo Jesús con los leprosos? Señor, si quiere puede limpiarme, Señor. Y lo tocó. Nadie lo había tocado. Era inmundo. Y el Señor le dijo, claro que sí, yo quiero, sé limpio. Y lo limpió. Ese era el Señor. ¿Qué hizo con Zaqueo? Jefe de los publicanos. Si Mateo estaba rodeado de tigres, Zaqueo era el diablo, el jefe de ellos. Zaqueo, ven, baja, ve a tu casa que voy. Y los fariseos escandalizados. Y ese día llegó la salvación a la casa de Zaqueo. ¿Y qué hizo Jesús con la mujer sorprendida en adulterio? Y yo sé, los expertos me van a decir, Juan 8 no está en los originales. A lo mejor no está, a lo mejor sí, porque muchos padres de la iglesia lo citaban como Biblia. Yo no quiero entrar en esa discusión. No hay que entrar, está. Y ahí están los fariseos. Señor, ven a ver. Mírala. La mujer a lo mejor cubierta con mantas. Estaba desnuda abajo. La agarramos en el mismo acto. Señora, hay chisme y hay chisme en los barrios. Ese es uno de internet. En el mismo acto la agarramos. Y yo me imagino la vergüenza de esa mujer. Bueno, Moisés dice que apedreemos a tales mujeres. ¿Qué dices tú, Rabí? Si dice apedréenla, se busca un lío con los romanos. Porque los romanos le habían quitado la autoridad a los judíos de matar o de ejecutar. Y si dice que no, entonces tú viniste a abrogar la ley de Moisés. Y el Señor se agachó tranquilito ahí, empezó a jugar con tierra. Ahí mirando para abajo, escribí en tierra. ¿Y entonces qué hacemos? Bueno, el que esté libre de pecado tire la primera piedra. Y de los más viejos hasta los más jóvenes empezaron a irse. Mujer, ¿dónde están tus acusadores? Se fueron, Señor. Ni yo te condeno, vete y no peques más. Ese era el Señor. Ese era el Señor. Y los cuentos no se acaban, ¿eh? Los evangelios están llenos de eso. Ahora, a los bautistas reformados como yo, y a los fundamentalistas independientes como yo, y a los santos como yo, que nos sentimos puros y santos, porque yo vine al evangelio jovencito, me casé virgen, y solamente la tuve a ella de novia en la iglesia. A esos, ¿sabe lo que nos dijo? Serpientes, hipócritas, generación de víboras, ¿cómo escaparán de la condenación del infierno? Sepulcros blanqueados, pintaditos por fuera con mausoleos y abajo están llenos de huesos negros, podridos y corruptos. Ese era el Señor. ¿Para quién es la misericordia? Para el pecador. Qué fácil es ser bueno con los santos. Qué fácil es comer con los que nos aman. Entonces dice, no, tú tienes que comer con los que no te aman. Tú tienes que hacerles bien a los que no te pueden devolver, a los que no tienen con qué devolverte. Tú tienes que ser como yo, como tu Padre en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y hace caer su lluvia sobre justos e injustos. Tú tienes que ser perfecto como tu Padre en los cielos. Ese es el Evangelio.
Y ese es el llamado que tenemos. Un compromiso con la misericordia, que empieza predicando el Evangelio. Yo no hago nada con darle un pan a un homeless. Va a tener hambre mañana. Pero si le digo como Jesús a la samaritana, si yo te doy del agua que yo tengo, mas nunca en tu vida tendrás sed. Ese es el pan que queremos dar. Un evangelio centrado en Cristo. No un evangelio que dice, ven a Cristo que Dios te va a quitar tus deudas de la tarjeta. No, no te la quita. Ven a Cristo y siembra, da tu ofrenda. Y Dios se va a encargar de prosperarte y de que compres el carro de tus sueños. Tampoco, eso no es el evangelio. Eso es del diablo. Cristo no vino a pagarle tarjetas de crédito a nadie. Cristo vino a dar su vida para pagar por nuestras almas. No para darnos prosperidad económica. El que predica eso está predicando del infierno. Ah, que Dios prospera y bendice. Sí, yo estoy leyendo Proverbios ahora y es verdad que el diligente Dios lo bendice. Que las riquezas habidas rápido se van, pero las que se hacen con trabajo diligente Dios las prospera. Que Dios al que le da al pobre lo bendice. Y al misericordioso Dios se le muestra misericordioso. Sí, todo eso es verdad. Pero eso no es el evangelio. El evangelio es decir al pecador, necesitas un salvador. Porque si no te vas a arruinar por toda la eternidad sin recompensa. Y esa centralidad del evangelio debe ser intencional. Y no siempre suena lindo. No te puedo decir, tómate el Robitussin si primero no te enseño la radiografía con toda la flema que hay en tus pulmones. Los sanos no necesitan medicina, los enfermos. Y el compromiso a tener misericordias es el compromiso a salir a la calle buscando cómo dispensar compasión al necesitado. Compasión. ¿Cómo dispensarle compasión hasta el que se opone a nosotros políticamente? Porque somos conservadores y creemos en la familia como Dios la estableció en Génesis. Y este es un perverso que está cambiando los géneros y cambiando el concepto de la familia y haciendo que los hombres sean mujeres y las mujeres hombres. ¿Y cómo yo le dispenso misericordia a esa persona? En mi oficina había un ingeniero que era gay. Y él sabía que yo era creyente. Una vez inclusive él organizó que se predicara el evangelio en la oficina. Y le dije, yo no puedo hacer eso en Komatsu. Me dijo, no, en la hora de almuerzo. Es que si yo hago eso siendo el jefe de la oficina, me voy a buscar un problema. No, pero lo voy a organizar yo, no te preocupes. Y él era el gay. Y organizó que yo predicara el evangelio ese día en la oficina. Y lo hice. Y un día vino donde mí con lágrimas. Me dijo, tengo un problema con mi pareja. Y su pareja era otro hombre. Con lágrimas. ¿Tú me puedes ayudar? Darme alguna consejería. Y yo le dije, bueno, tú eres ingeniero y tú sabes bien que hay un problema. Tenemos dos cables de la misma corriente, de la misma polaridad, y tenemos dos enchufes, pero tenemos los dos machos. No un enchufe varón y un enchufe hembra, como decimos. Tú sabes que tenemos un problema de ingeniería aquí. Sí, yo lo sé, pero ayúdame. ¿No? ¿Está bien? Tú lo sabes, quieres que te ayude. Me senté con él y le di consejería. ¿Cómo hacer? ¿No lo mandaste al infierno? No. Lo envié a la cruz, donde podía hallar gracia y podía hallar oportuno socorro. Porque muchos de los que mandan al infierno a los gays y a las lesbianas aceptan a los adúlteros en sus iglesias porque ofrendan bien. Son doblemente hijos del infierno. Se paran muy bonito en los púlpitos a hablar de la familia y a hablar de los pecados que ellos no cometen hasta que los descubren. Salgamos a la calle a dispensar misericordia si somos recipientes de misericordia. Nosotros estamos todos despeinados, todos. Pásele su peine al otro y que se arregle. Leí hace un tiempo algo que a mí me pasaba. Yo decía, pero yo tengo que tener un problema. Digo, yo tengo muchos problemas, pero yo decía, también este. Yo no sé si a alguien eso le pasa aquí, pero a mí me pasa. Como yo no bebo alcohol, me puedo beber un vinito un mal día. Pero no me gusta el alcohol. Yo me convertí a los 17 años en un sistema legalista donde beber era pecado. Y yo no soy de alcohol. Entonces, cuando yo ando con mis amigos de la escuela,
Por cierto, esos amigos de la escuela me piden un sermón todos los domingos. Si hay de mí, si no les mando el sermón. Tienen 6 años pidiéndome un sermón dominical. Cuando ando con ellos, comiendo y bebiendo, yo no veo, pero yo veo que ellos empiezan a pedir esos tragos raros. Son mis amigos de la escuela, de infancia, nos criamos juntos. Y yo los miro y digo, ay, esos son como cosas de gente grande. En mi mente, mira, fulano ya pide tragos de gente grande. Y me puse a buscar por qué hay adultos que muchas cosas en su mente piensan como si fuesen niños. Y algunos hablan del niño que llevamos dentro. Y hay cosas que nos hacen ser niños. A Elvis Melo se le fue un talón de Aquiles por estar gaviándose en un skateboard. Esas son cosas que se hacen con 60 años. Pero uno se le olvida eso. Leí que efectivamente ese es un efecto, una manifestación común en las personas. Sucede que nosotros de niños veíamos a los profesores, a los adultos, a las personas de autoridad, como personas que tenían todo resuelto. De hecho, uno quería ser grande para tenerlo todo resuelto. Entonces uno llega a esa edad adulta y dice, pero yo no tengo todo resuelto. Yo tengo los mismos líos de siempre adentro. Entonces uno piensa que el adulto era alguien que ya estaba todo resuelto. Como yo no lo he hecho, es que yo no he crecido. En el artículo decía, no, es que yo tampoco lo tenía resuelto. Es un problema de pecado. Nacimos pecadores, nacimos condenados, nacimos rotos. La persona no es que yo tengo muchos problemas, yo mucho complejo de mi niñez, porque mis padres, colega, todos tenemos complejos de niñez y problemas con los padres y situaciones de la niñez y abuso. Todos tenemos algo, vivimos en un mundo maldito. Hay que renovar la mente con la teología correcta, con el pensamiento correcto. Y créanme que no estoy siendo cruel. Si usted se quiere sentar a hablar de problemas de la juventud y de traumas, pregúntenle a mi esposa que le cuente algunos. Yo tengo todos. Sí, pero ya yo no estoy ahí. Nuestra mente es renovada por el Espíritu de Dios. Nuestras almas son transformadas por la gracia de Dios. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. He aquí, todo es hecho nuevo y todo viene de Dios. Y ahora crecemos a la estatura de la semejanza de Cristo. Por lo tanto, debemos salir a la calle armados de dispensarle misericordia a personas que necesitan misericordia. Debemos salir a la calle con nuestro pegamento, con nuestro coquí, con nuestro super glue de almas, a arreglar personas que están tan rotas y quebrantadas como nosotros. Por eso Pablo le escribe a los tesalonicenses, hermanos, os rogamos que amonestéis a los ociosos, que animéis a los de poco ánimo, que socorráis a los débiles, que tengáis paciencia los unos con los otros. Y esa debe ser nuestra actitud. Unos necesitan reprensión y amonestación. Otros necesitan ánimo, que los alienten. Y otros necesitan un par de pesos. Y dice Salomón en Proverbios, si tu prójimo viene a ti y te pide, y tú tienes con qué ayudarlo, dáselo. Señor, ¿usted me puede regalar 2 pesos? Yo tengo, aquí hay 5. Mi esposa me dio esta mañana. Aquí hay. Sí, mucho. Tengo mucho. Porque ella me da y me quita. Entonces yo ahora creo que tengo 7 pesos y voy a buscar mañana y no hay. Ella también lo quitó. No le tapen la boca que ustedes son así todas. Sí, sí. Lo quita, pero no me lo da. Entonces, ¿tienes con qué? Dáselo. Ahora a veces uno tiene que ser astuto. Llega un individuo que obviamente no tiene intenciones de comer, sino de comprar otra cosa. Entonces yo sí los amenazo y le digo, mira, yo te voy a dar para que comas. Me pediste que querías comer. Mira, yo sirvo a Dios y le temo a Dios. Y este dinero que yo tengo me lo dio Dios. Y yo te lo voy a dar para que tú comas. Si lo usas para comprar weed o para oler algo, Dios te va a hacer algo. Y me voy. Por lo menos aspiro a que la amenaza y el susto lo lleve a comprar comida y no a comprar otra cosa. Pero al final
Tienes con qué ayudar a tu prójimo. No lo racionalices, ayúdalo. Así es, amén. Debemos de estar comprometidos con la misericordia. Y termino con lo que dice Isaías, y lo repiten los evangelios, que fue el carácter de Jesús. Cuando Dios dice, aquí está mi siervo. Miren a mi siervo. ¿Qué vieron? Alguien que no va a pagar el pábilo que humea. No va a quebrar la caña cascada. ¿Qué pasa cuando uno está arreglando el jardín y ve esa hojita así colgando? Yo cojo un pique grandísimo y la jalo. ¡Pam! Jesús la dejaba. ¿Qué pasó cuando vi en la parábola del jardinero un árbol que no daba fruto? Y el amo le dice, córtalo. Señor, déjame hacer una zanja, cavar, le voy a echar abono. Y el año que viene hablamos. Ese es Jesús. ¿Qué pasa cuando la velita se está acabando? Esta velita ya no funciona y uno la apaga. No, el Señor la dejaba. Eso es lo que Él hace con nosotros. Nosotros somos esa caña quebrada. Y somos ese pábilo que humea. Y somos ese árbol que a veces está medio seco. Y Él nos fertiliza y nos abona. Sed misericordiosos, como vuestro Padre en los cielos es misericordioso. Termino con Getsemaní. Vengan para que oren conmigo. ¿Qué hicieron los discípulos? Se durmieron. Y el Señor está en agonía, sudando gotas de sangre. Y ellos durmiendo. Vuelve. No pudieron velar conmigo una hora. Los reprendió. No pudieron. Después lo justificó. El espíritu siempre está dispuesto, pero la carne es débil. Y después lo defendió. Llegó la horda a buscarlo y él dijo, ¿a quién buscan? A Jesús Nazareno. Yo soy, déjenlos ir a ellos. Los protegió. Seamos así, los unos con los otros. Seamos fuente de misericordia. Y a veces la misericordia duele, pero seamos conocidos por nuestra compasión, como receptores de compasión que somos. Amén. Señor, bendice tu palabra, bendice la comunión de los hermanos. Gracias por el privilegio de estar entre ellos. Bendice esta iglesia. Qué bueno verla crecer numéricamente. Qué bueno verla perseverar,